Parte 2. Tutankamón. La muerte de Tutankamón y sus consecuencias. La muerte del joven rey se ha considerado misteriosa durante siglos, pero realmente no hay ningún misterio. Mucha gente moría joven en la antigüedad, al igual que hoy en día. Los daños presentes en el cráneo de Tutankamón, que los primeros historiadores citaron como una prueba de su asesinato, se ha acabado por entender como obra de los embalsamadores que le sacaron el cerebro. Las heridas presentes en el cuerpo del esqueleto son el resultado de haberlo sacado del sarcófago durante las excavaciones de 1922, cuando separaron la cabeza del cuerpo y el cuerpo se arrancó violentamente del sarcófago porque estaba pegado al fondo con resina. También se ha especulado que Tutankamón murió de un absceso sin tratar de un diente, o de una infección a causa de una pierna rota, pero también se ha demostrado que estas teorías son falsas. Otra teoría es que Tutankamón era el producto de una relación incestuosa, con lo que se sugiere que, genéticamente, no estaba predispuesto a tener una larga vida. Los historiadores en favor de esta teoría apuntan a los dos hijos de Tutankamón y Angesenamón, ya que ambos nacieron muertos. Sus momias se enterraron con su padre y fueron descubiertas en la tumba, como prueba física de las prácticas incestuosas de la realeza egipcia de la dinastía 18. Sin embargo, no se sabe si Akenatón y Quilla estaban relacionados o no, así que esta teoría tampoco se puede confirmar o desmentir. Todo lo que se sabe con certeza es que Tutankamón murió en enero de 1327 a.C. y que su muerte fue algo inesperado dada la construcción apresurada de la tumba. Hawass apunta: el país se habría sumido en el desorden ante la repentina muerte de Tutankamón, que dejó al país sin un heredero. En el momento de su muerte, es posible que Egipto estuviera envuelto en una batalla contra los hititas, en cuyo caso, es probable que Horemheb, que en otras circunstancias habría esperado acceder al trono, se encontrara en el norte al mando de las tropas. En vez de él, fue otro alto cargo, llamado Ay, el que supervisó el viaje del rey a la otra vida. Ay tenía los títulos de comandante de carros y portador del abanico a la derecha del rey. Con el acto de enterrar a Tutankamón, Ay se proclamó el siguiente rey. En ese momento, se esperaba que Angesenamón se casara con Ay, que reinó de 1324 a 1320 a.C., para asegurar el equilibrio continuo del país. Pero obviamente, ella tenía otras ideas. Le escribió al rey hitita Suppiluliuma I, que reinó de 1344 a 1322 a.C., pidiendo ayuda. Mi esposo ha muerto y no tengo hijos. Dicen que vos tenéis muchos hijos. Puede que me deis alguno de vuestros hijos en matrimonio. No querría tomar a uno de mis sirvientes, no quiero hacer de él mi marido. Mientras que los faraones egipcios a menudo se casaban con mujeres extranjeras, era inaudito que una mujer egipcia, especialmente de la realeza, se casara con un extranjero. Esto habría supuesto una afrenta a la armonía universal tan importante como las reformas de Akenatón. De hecho, era una práctica ancestral en Egipto negarse a enviar mujeres como esposas a otros países, y Angesenamón lo habría entendido a pesar de escribir las cartas. El hecho de que realizara este gesto, desafiando la tradición y el concepto de Ma'at, demuestra su situación desesperada, pero no está claro exactamente por qué estaba tan desesperada. No obstante, las cartas de Angesenamón se han utilizado como prueba de la teoría que dice que Tutankamón fue asesinado por Ay, o por medio de un complot entre Ay y Horemheb. El rey hitita estaba más que dispuesto a satisfacer a Angesenamón y envió a uno de sus hijos, Sanansa, a Egipto. Pero el príncipe nunca llegó. Fue asesinado en algún momento antes de llegar a las fronteras de Egipto, y hace mucho que se sugiere que esto fue obra de Horemheb y posiblemente Ay. No se sabe si Angesenamón se casó o no con Ay. Tras el incidente con el rey hitita, desaparece del registro histórico. Ay gobernó Egipto durante 3 años y murió sin un heredero. Después de esto, Horemheb ascendió al trono. Como no era de sangre real, necesitaba algo para legitimar su reinado,
y eligió la religión como el medio más efectivo para lograrlo. Tras afirmar que había sido elegido por el dios Horus de Hutsenu para restablecer la prominencia y la gloria de Egipto, instauró un programa para regresar a las prácticas religiosas ortodoxas. Destruyó todos los registros públicos y monumentos erigidos por Akenatón y borró el recuerdo de Tutankamón. Hawass señala que, de hecho, intentó borrar toda evidencia de Akenatón y sus sucesores inmediatos de las páginas de la historia. Horemheb gobernaría Egipto durante los siguientes 27 y 28 años, y durante este tiempo consiguió devolverle a Egipto su antiguo estatus como una gran potencia. La tumba de Tutankamón fue enterrada accidentalmente cuando los obreros construyeron la tumba posterior de Ramsés VI, que reinó de 1145 a 1137 a.C., y su nombre cayó en el olvido hasta que Howard Carter y su equipo descubrieron el lugar en 1922. Durante el reinado de Ay, la tumba fue profanada 2 veces, tras lo cual se volvió a sellar. Después, como Horemheb había borrado el nombre de Tutankamón de los registros y la tumba había quedado enterrada, los ladrones la pasaron por alto y permaneció intacta hasta que fue descubierta de nuevo en el siglo XX. Hawass escribe que, al borrar completamente el nombre de Tutankamón de los anales de los faraones, en la práctica, Horemheb logró garantizar que el nombre del rey dorado resonara a través de los pasillos del tiempo. Cito Setosnet, los tesoros de la tumba de Tutankamón llevan atrayendo visitantes a Egipto desde entonces, así como en cualquier otro lugar al que hayan viajado de exhibición, fuera de su actual hogar, en el Museo Nacional de El Cairo. Antes del descubrimiento de la tumba, los gobernantes más famosos del antiguo Egipto probablemente eran Cleopatra VII, Nefertiti o Ramsés el Grande, pero desde 1922 ha sido Tutankamón. La fama duradera de Tutankamón, su fama, se basa principalmente en los magníficos artefactos encontrados en la tumba y el sensacional descubrimiento que fue primera plana en todo el mundo, el 4 de noviembre de 1922. La maldición de la momia, o maldición de Tutankamón, no ha hecho sino amplificar su fama. El mito de la maldición proviene de una mala interpretación de una inscripción encontrada en la tumba. En la década de 1920, se pensó que la inscripción decía: «Mataré a todo aquel que cruce este umbral y se adentre en los recintos sagrados del rey que vive para siempre». Esta inscripción se encontró en la puerta de la Sala del Tesoro, en la tumba de Tutankamón. No obstante, se ha descubierto que la traducción de 1922 está equivocada y que en realidad dice: «Yo soy el que evita que la arena bloquee la cámara secreta». El yo de la inscripción se refiere a la puerta y a los espíritus que se invocaban para mantener la puerta sellada. El mito de la maldición se extendió rápidamente y pareció quedar corroborado por algo que ocurrió a los pocos meses de abrir la tumba. El inglés Lord Carnarvon, que financió la excavación de Carter, murió misteriosamente el 6 de mayo de 1923, y la prensa internacional parecía decidida a atribuir su muerte a la apertura de la tumba y esta antigua maldición. Tras Carnarvon, la muerte de cualquiera que tuviera algo que ver con la apertura de la tumba se atribuyó a la maldición. Respecto a este tema, Hawass escribe: «De hecho, no hay ningún misterio real en torno a la muerte de Carnarvon. Murió de sepsis causada por una picadura de mosquito infectada, en la que se cortó al afeitarse. La tasa de mortalidad entre la gente más estrechamente relacionada con la tumba era muy baja. Arthur Mace murió en 1928, pero llevaba mucho tiempo enfermo. El propio Carter vivió hasta 1939. Breasted murió en 1935. Lucas en 1945. Gardiner llegó hasta 1963 y la señorita Evelyn murió en 1980, a la edad de 79 años. La maldición, que para empezar, nunca había sido una maldición, todavía se sigue asociando con Tutankamón y, junto con la historia del descubrimiento de su tumba y su esplendor, han hecho que su nombre sea conocido en todo el mundo y que su recuerdo se mantenga vivo. Por desgracia,
La atención prestada, tanto a la maldición como a los artefactos de la tumba, han eclipsado los verdaderos logros de Tutankamón durante su breve reinado. Unos logros aún más impresionantes si tenemos en cuenta la corta edad del rey cuando murió. En conclusión, la historia de Tutankamón es realmente una historia de cómo se hace, se pierde la historia, se pierde y luego se encuentra nuevo. Era un niño empujado a un trono durante una gran crisis, un joven que intentó devolver su reino del borde, y un rey cuya vida se vio demasiado corta. Durante 3000 años, su nombre se perdió en el desierto Sans. Su historia no es contada. Pero gracias a la gran arena de un arqueólogo, sus secretos finales fueron devueltos a la luz. El descubrimiento de su tumba no solo nos dio un cofre del tesoro de artefactos invaluables, nos devolvió la historia del rey niño, asegurándose de que Tutankamón, una vez olvidado, encontraría una especie de inmortalidad con la que nunca podría haber soñado. Gracias por llegar hasta aquí. Agradezco tu interés por el canal. No pido dinero, pero me ayudaría mucho un like, compartir y suscribirte para que el canal crezca. Hasta la próxima.